Cuando entré a la tienda para comprar recuerdos junto con mi nuera, de pronto una cajera se me acercó y me susurró: «Tenga cuidado con su nuera, no es como aparenta». Subí al coche y 7 minutos después vi a mi nuera. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Entré con mi nuera Camila a una pequeña tienda de recuerdos. Nos quedamos fascinadas viendo las artesanías mexicanas, especialmente la fila de coloridas figuras de catrinas. Mientras ella seguía entretenida con aquellas figuras, yo caminé lentamente hacia el mostrador, donde había una vitrina con algunas joyas de plata bastante bonitas. Quería comprar una pulsera como regalo de cumpleaños para mi hermana menor. Detrás del mostrador había una joven empleada con el cabello negro trenzado en una larga trenza. Cuando me acerqué, levantó la mirada y me saludó con una sonrisa amable. Pero entonces, sus ojos pasaron por encima de mi hombro, mirando hacia donde estaba Camila, no muy lejos de allí. La sonrisa se le borró de los labios. Lanzó una mirada rápida hacia mi nuera y luego volvió a mirarme, con una expresión extraña, mezcla de miedo y urgencia. Pocos segundos después, noté que la chica había salido de detrás del mostrador y se acercaba un poco más a mí. Fingió estar acomodando unas pulseras en una bandeja junto a donde yo estaba. Cuando ya solo la separaba de mí una distancia de un brazo, se inclinó un poco hacia adelante. Entonces, con una voz apenas audible pero llena de urgencia, lo suficientemente baja para que solo yo pudiera oírla, dijo: «Señora, tenga cuidado con su nuera». Aquella frase, aunque fue apenas un susurro, resonó en mi cabeza como un trueno. Miles de preguntas giraban en mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué esa desconocida me decía algo así sobre Camila, mi nuera, a quien yo quería tanto? Como si percibiera mi confusión, la empleada murmuró el resto, sin levantar la vista, concentrada en las joyas brillantes frente a ella. Ella no es como parece. Cada palabra se clavó en mi pecho como una espina fría y dolorosa. Justo en ese momento, una voz alegre y clara sonó detrás de mí, rompiendo la tensión que nos envolvía. «Mamá, ¿te gusta esta figura? Pensaba comprarla para decorar la sala». Era Camila. Había llegado sin que me diera cuenta, sosteniendo una pequeña Catrina entre las manos, con su sonrisa radiante como un rayo de sol. Me sobresalté. Me giré y forcé una sonrisa lo más natural posible. Mi propia voz sonó extraña, temblorosa, ajena. «Es muy bonita, hija. Tienes buen gusto». Cuando nos acercamos al mostrador para pagar la figura, evité mirar a los ojos de la empleada. Me concentré solo en sacar la billetera, pagar y recibir el paquete envuelto con cuidado. Pero durante todo ese tiempo, pude sentir su mirada llena de preocupación clavada en nuestras espaldas, una mirada que mezclaba compasión y advertencia, hasta que salimos completamente de la tienda. El sol de la tarde me dio en la cara, obligándome a entrecerrar los ojos. El camino de piedras que llevaba al estacionamiento se me hizo interminable, como si no tuviera fin. El crujir de las piedrecillas bajo nuestros pasos era el único sonido que rompía el silencio sofocante que me envolvía. El silencio era solo mío, porque Camila caminaba a mi lado despreocupada, tarareando una melodía latina alegre mientras balanceaba la bolsa con la figura de Catrina. Su despreocupación, irónicamente, me inquietaba aún más. ¿Sería que estaba exagerando? ¿Estaba dejando que las palabras sin fundamento de una desconocida afectaran mi relación con ella? Intenté convencerme de eso, pero la sensación de inquietud seguía arrastrándose dentro de mi pecho como una serpiente venenosa. Cuando nos acercábamos al coche, un pensamiento repentino cruzó por mi mente. Necesitaba un momento, aunque fuera solo unos segundos, para observarla a solas. Me llevé la mano a las sienes, fingiendo un gesto de cansancio, y dije con voz quejosa: «Debe ser por el cambio brusco de temperatura. Dentro de la tienda estaba fresco, y aquí afuera hace un calor terrible. Me duele un poco la cabeza. Iré a sentarme en el coche a descansar un momento». De inmediato, Camila se volvió hacia mí con una expresión de preocupación sincera. «Ay, mamá, ¿está bien? Vaya al coche enseguida. Prenda el aire acondicionado para refrescarse. Yo guardaré estas bolsas en la cajuela, las acomodo un poco y voy de inmediato».
Su atención me provocó un ligero sentimiento de culpa, pero la advertencia seguía ahí, ardiendo, insistente. Asentí, abrí la puerta del asiento del copiloto y me dejé caer en el cojín suave. El aire caliente que salía del interior del coche me mareó aún más. Encendí el motor y subí el aire acondicionado al máximo. A través del parabrisas, vi a Camila rodear el coche hacia la parte trasera. Y entonces, por el espejo retrovisor, pude ver con total claridad cada uno de sus movimientos. Abrió la cajuela y colocó con cuidado las bolsas de recuerdos dentro. Un gesto completamente normal, pero en lugar de cerrarla enseguida, se detuvo. Ese alto repentino me heló la sangre. Levantó la cabeza, miró a ambos lados del estacionamiento con una rapidez cautelosa, como asegurándose de que nadie la observaba. El lugar estaba casi desierto. Cuando pareció sentirse tranquila, Camila metió la mano al fondo de la cajuela y sacó la bolsa de gimnasio gris de Miguel, la que mi hijo siempre dejaba en el coche. Luego, de esa bolsa, tomó el bote azul que él usaba para el gimnasio. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que podía oírlo retumbar en mi pecho. Sus manos se movían con rapidez. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta ligera, y lo que sacó me dejó sin aliento. Era un pequeño frasco de vidrio transparente, sin etiqueta. Bajo el sol abrasador de Guadalajara, el líquido dentro brillaba de una forma aterradora. Todo ocurrió demasiado rápido. Camila desenroscó con calma la tapa del bote de Miguel, sostuvo el recipiente con firmeza y con la otra mano inclinó el frasquito y vertió todo el líquido transparente dentro. Ni una sola gota se derramó. Lo hizo con precisión, rapidez y una naturalidad escalofriante. No parecía un acto improvisado, sino algo que había hecho muchas veces antes. Cuando el frasco quedó vacío, cerró la tapa del bote, lo agitó suavemente para mezclar el contenido y lo devolvió a la bolsa, acomodando todo en su lugar, como si nada hubiera pasado. Aquella escena, aunque duró apenas unos segundos, congeló todos mis pensamientos. Un escalofrío me recorrió la espalda, más fuerte que el calor de 40 grados que nos rodeaba. La advertencia de la cajera ya no era un susurro, ahora gritaba dentro de mi cabeza. Ella no es quien parece ser. En medio del pánico, vi que Camila estaba a punto de cerrar la cajuela. No podía dejar que me viera con la cara pálida y el terror reflejado en mis ojos. Por instinto, fingí que se me había caído el broche del cabello del bolso al suelo del coche. Solté un pequeño grito y me agaché de inmediato, fingiendo buscarlo torpemente entre el espacio estrecho a mis pies. Eso me permitió ocultar el rostro desencajado del reflejo del espejo. Me quedé así, doblada, conteniendo la respiración, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Escuché el golpe seco y firme del maletero al cerrarse. Luego se escucharon los pasos de Camila sobre la grava, cada vez más cerca, acercándose al asiento del conductor. La puerta del coche se cerró de golpe, con un sonido seco que resonó justo junto a mi oído, haciéndome dar un respingo. Yo seguía inclinada hacia adelante, la cabeza me daba vueltas, y el corazón me latía desbocado, como un pájaro atrapado en una jaula de hierro. El aire dentro del coche se había vuelto denso, casi no podía respirar. Tenía que salir de allí, de inmediato. ¿Qué busca, mamá? La voz de Camila sonó, dulce como siempre, pero esta vez pude percibir una ligera impaciencia detrás de ella. El miedo me dio una claridad extraña. Sabía que tenía que actuar, interpretar bien mi papel si quería salir de esta situación. Me incorporé lentamente. Una mano seguía fingiendo buscar dentro del gran bolso, mientras la otra se llevaba a la cabeza. Procuré que mi voz sonara temblorosa y cansada, como la de una anciana que sufre un golpe de calor. Ay, no lo encuentro, Camila. He revisado todo el bolso y nada. Tal vez lo dejé en la caja al pagar. Qué distraída, seguro se me cayó en la tienda. La miré directamente a los ojos, tratando de mostrar una expresión de pánico y preocupación. Dios mío, tengo que volver a buscarlo. Ahí están todos mis documentos, incluso mi tarjeta del banco. Si lo pierdo, será un problema enorme.
Sin darle tiempo a reaccionar ni a ofrecer otra solución, continué, con un tono más apurado, sin dejarle espacio para pensar. Además, me siento un poco mal, la cabeza me da vueltas. Creo que necesito ir al baño a lavarme la cara un poco. Las dos razones sonaban perfectamente creíbles, suficientes para ocultar mi verdadera intención de escapar. Vi que Camila frunció ligeramente el ceño. Una chispa de fastidio cruzó por su mirada, tan rápido que casi no la habría notado si no la estuviera observando con tanta atención. Pero enseguida esa molestia desapareció, dando paso a su habitual gesto de amabilidad. Asintió, algo a disgusto. ¿Ah, sí? Bueno, vaya rápido y regrese. La espero aquí, no se preocupe. Sí, voy enseguida. Abrí la puerta y salí del coche con prisa, sin atreverme a mirar atrás. Caminé, o mejor dicho, casi corrí hacia la tienda de recuerdos. Sentía claramente la mirada de Camila clavada en mi espalda, una mirada que me helaba la sangre, inquisitiva, vigilante. Apenas crucé la puerta de madera, giré hacia un pasillo lateral y me escondí detrás de un estante alto de cerámica. Las coloridas vasijas de Talavera cubrían completamente mi cuerpo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Me apoyé contra el frío estante, intentando controlar mi respiración entrecortada. Con las manos temblorosas saqué el teléfono del bolso. La pantalla se encendió mostrando una llamada perdida de Camila, hacía apenas unos segundos. Rápidamente activé el modo silencio total, sin vibración ni sonido. Tal como lo imaginaba, unos instantes después, el carillón de barro en la puerta tintineó alegremente, aunque para mí aquel sonido no era más que una alarma de peligro. Camila había entrado. A través de una pequeña rendija entre dos jarrones, contuve el aliento para observar. No se dirigió a la caja a ayudarme a buscar el monedero, como haría una nuera preocupada. En cambio, se quedó en medio de la tienda, escaneando cada rincón con la mirada. Su rostro ya no mostraba preocupación. Bajo la luz amarilla del local, pude ver claramente la mezcla de ansiedad y enojo en su expresión. Caminó con paso rápido hacia el mostrador, donde la empleada, Carmen, seguía en su puesto. Su voz sonó seca, sin el tono amable de antes. ¿Vio a una señora mayor que vino conmigo y volvió aquí? Dijo que olvidó su cartera. Vi a Carmen levantar la mirada, tranquila, y responder con calma, sin añadir una palabra de más. No vi que nadie regresara. Un destello de frustración e ira brilló en los ojos de Camila. Molesta, se dio la vuelta y empezó a recorrer los pasillos, mirando entre las estanterías. En un momento, pasó tan cerca del estante donde yo me escondía que mi corazón dejó de latir por un segundo. Tuve que retroceder más hacia la oscuridad, conteniendo la respiración hasta que el pecho me dolía. Una mano tapándome la boca y la otra aferrada al estante para no hacer el más mínimo ruido. El olor a arcilla me llenaba la nariz, haciéndome sentir a la vez segura y sofocada. Después de buscar por todos lados sin encontrarme, la frustración se reflejó claramente en el rostro de Camila. Salió enfadada hacia la puerta, sacó su teléfono y comenzó a llamar una y otra vez. El teléfono en el bolsillo de mi chaqueta vibraba suavemente en silencio, y cada vibración me destrozaba los nervios tensos como una cuerda. A través del gran ventanal la vi en la acera, caminando de un lado a otro con el ceño fruncido. Hizo unas cuantas llamadas más, y tal vez al perder la paciencia, subió al coche, encendió el motor y se fue a toda velocidad, dejando una estela de humo en el aire. Todo mi cuerpo se aflojó, deslicé hacia el suelo apoyando la espalda contra el estante frío. Las piernas me temblaban tanto que no podía mantenerme en pie. Esperé unos minutos más, el corazón todavía golpeando con fuerza dentro del pecho. Me quedé mirando la calle por la rendija del estante de cerámica hasta que no quedara ni rastro del coche familiar. Solo entonces me atreví a salir de mi escondite. Tuve que sostenerme del borde del estante para poder incorporarme y dar unos pasos. Caminé despacio hacia la caja registradora. La joven empleada, a quien recién supe que se llamaba Carmen, suspiró aliviada al verme. Su mirada estaba llena de compasión y preocupación, como si acabara de verme escapar de un accidente terrible. ¿Está bien, señora?, preguntó Carmen en voz baja, con tono de preocupación.
Solo pude negar con la cabeza. Tenía la garganta seca y amarga. Gracias, estoy bien. Respiré hondo, tratando de reunir valor para hacer la pregunta que me atormentaba desde hacía rato. Pero hace un momento, ¿por qué me dijo eso? ¿Usted conoce a mi nuera? Carmen no respondió enseguida. Asintió con firmeza y me hizo una seña para que la siguiera detrás del mostrador, hacia un espacio pequeño y más privado, donde apenas cabían una mesa y 2 sillas. Aquel rincón, apartado del brillo de la tienda, se sentía silencioso y seguro. Ella me sirvió un vaso de agua, sus manos también temblaban un poco. Beba un poco para calmarse. Me llamo Carmen. Se sentó frente a mí, sus ojos oscuros mirándome fijamente, sin la vacilación de antes. Perdón si la asusté, pero de verdad no podía quedarme callada. Antes vivía en el mismo edificio que Camila, en Ciudad de México. Ciudad de México. Ese nombre me apretó el corazón. Era donde Camila había vivido antes de conocer a Miguel. Contuve la respiración, aferrando el vaso helado entre mis manos. Carmen bajó la voz, como si temiera que las paredes pudieran escucharla, y comenzó a contarme una historia que hizo que mi mundo entero se derrumbara. Desde el principio Camila siempre fue diferente, comenzó. Pintó todo su dormitorio de un rojo oscuro, no rojo brillante, sino ese rojo espeso, como la sangre seca. Cada vez que uno pasaba por el pasillo y la puerta quedaba entreabierta, se sentía un escalofrío. Era una habitación sombría, inquietante, difícil de describir. Tragué saliva. La imagen de esa habitación roja se formó en mi mente, tan opuesta a la Camila que yo conocía, la que amaba los tonos suaves y pasteles. Carmen continuó, con la voz temblorosa al recordar. Pero eso no fue lo peor. Nunca olvidaré lo que vi con mis propios ojos. Una vez, atrapó un gato callejero en el patio del edificio. Lo agarró del cuello, y mientras el pobre animal se retorcía de dolor, ella sonreía. Una sonrisa de placer, de satisfacción, la sonrisa de alguien que disfruta del sufrimiento ajeno. Fue realmente aterrador, señora. El estómago se me revolvió. Recuerdo la dulce sonrisa de Camila mientras miraba la estatua de Catrina hace un momento. ¿Cómo podían coexistir esas 2 sonrisas en un mismo rostro? Una vez, en el supermercado, continuó Carmen. Ella se peleó con otra mujer solo por una blusa en oferta. Cuando la otra se negó a ceder, Camila perdió completamente el control. Se lanzó sobre ella y la tomó del cuello con ambas manos, justo ahí, frente a todos. Si los guardias no hubieran intervenido a tiempo, quizás ese día habría habido una tragedia. Cada palabra de Carmen era como un martillazo en mi cabeza. La imagen de una Camila perfecta, la que mi hijo y yo tanto amábamos, se rompía en 1000 pedazos. Pero lo más terrible, la voz de Carmen bajó, casi convertida en un susurro lleno de miedo. Es lo que pasó con Sofía, su compañera de cuarto. Sofía era una chica amable, dulce. Una noche, la encontraron muerta en su habitación. La policía llegó y concluyó que se había suicidado con una sobredosis de pastillas para dormir, porque mostraba signos de depresión. Pero nadie de nosotros creyó eso. Carmen hizo una pausa y respiró hondo para calmarse. La actitud de Camila después de la muerte de su mejor amiga fue muy extraña. No estaba triste, no derramó una sola lágrima, al contrario, parecía tranquila, incluso aliviada. Todos en el edificio sospechaban que ella estaba involucrada, pero nadie tenía pruebas. Después de eso, todos vivimos con miedo. La gente la veía como un fantasma. Uno por uno, los vecinos comenzaron a mudarse, mi familia también. Me miró directamente a los ojos, con una mezcla de urgencia y preocupación sincera. Hoy, al verla aquí con usted, me asusté mucho. Dudé en decirle algo, temiendo entrometerme en los asuntos de su familia. Pero no puedo quedarme callada. Temo que usted corra peligro, igual que Sofía. Todo mi cuerpo se entumeció. El frasco de vidrio sin etiqueta, el líquido transparente, los movimientos furtivos en la cajuela. Todas esas imágenes giraban en mi mente, encajando con la historia de la muerte de Sofía.
Una verdad aterradora, casi imposible de creer, se revelaba ante mí con claridad. Temblando, me puse de pie e intenté agradecer a Carmen, pero solo salieron palabras entrecortadas. Antes de que me fuera, ella tomó mi mano con fuerza y puso un pequeño papel doblado en mi palma. Este es mi número de teléfono. Por favor, tenga mucho cuidado. Si pasa algo, llámeme o, mejor aún, avise a la policía de inmediato. Apreté el papel con fuerza mientras salía de la tienda, caminando como una sonámbula. Mi mente estaba completamente en blanco. Ese pedazo de papel en mi mano era lo único real, mi última salvación. El sol ya comenzaba a caer. La luz no era intensa, solo unas franjas doradas y débiles se extendían sobre el asfalto. Respiré hondo, intentando calmar la confusión que enredaba mi mente, pero el pecho me dolía, como si una piedra enorme pesara sobre él. En medio del mareo, los recuerdos de mi familia regresaron con fuerza. Soy Elena, tengo 65 años. Mi esposo murió hace casi 10, víctima de una grave enfermedad, dejándome sola en este mundo. Pero Dios fue bondadoso conmigo. Me dejó a Miguel, mi único hijo, mi razón de vivir, mi esperanza, mi todo. Mi vida gira en torno a él. Su felicidad es la mía. Recuerdo perfectamente el día en que Miguel trajo a Camila a casa por primera vez, hace 2 años. Apareció ante mí como un ángel. Tenía una sonrisa dulce, unos ojos negros y brillantes, y una manera de hablar educada y encantadora. Él me tomó la mano, dijo, «Mamá», con tanto cariño que conmovió mi viejo corazón. Aquel día me puse a llorar de alegría y le di gracias a la vida porque por fin mi hijo había encontrado a una esposa dócil, un puerto tranquilo para su vida. Desde que llegó a la familia, Camila siempre se mostró como el ejemplo perfecto. Todas las mañanas se levantaba temprano y preparaba un desayuno impecable para toda la casa. La casa siempre estaba limpia y ordenada, gracias a ella. Siempre me preguntaba cómo me sentía. Me cuidaba con esmero, desde la pastilla de la presión, que suelo olvidar, hasta la bufanda cuando empezaba a hacer viento. Cuánto me enorgullecía presumir ante mis amigas de la nuera tan querida que tenía. Pero ahora, cuando se ha caído el telón de ese engaño, esos recuerdos que parecían inofensivos y hermosos, regresan afilados como cristales rotos, clavándose en mi pecho con dolor. Empecé a unir las señales raras, los pequeños detalles que antes, por confiar tanto, había dejado pasar, pensando que no eran nada importante. Recuerdo la primera vez. Fue una tarde. Entré a la cocina y vi a Camila inmóvil frente al fregadero. Acababa de destripar un pollo. Todavía sostenía el cuchillo de cocina con sangre roja en la mano. Pero lo que me heló la sangre no fue la sangre, sino su mirada. No miraba al pollo, sino fijamente la hoja ensangrentada, una mirada fascinada, casi hipnótica, y la comisura de sus labios se curvaba en una mueca extraña. Al verme, se sobresaltó, enjuagó rápidamente el cuchillo y me sonrió como si no pasara nada. «Solo estaba pensando qué cocinar esta noche para usted y para Miguel», dijo. En ese momento pensé que estaría cansada después de un día de trabajo. Luego vino la segunda vez. Una noche estábamos las dos viendo el noticiero. Daban la noticia de un homicidio espantoso en la ciudad de al lado. Las imágenes de la escena estaban difuminadas, pero daban suficiente para poner la piel de gallina. Agarré el control y cambié de canal. «Estas cosas dan mucho miedo, hija», le dije. Me giré y vi a Camila con una expresión de nostalgia. Sonrió apenas para sí misma, una sonrisa incomprensible y fría. Le pregunté por qué sonreía y ella contestó con indiferencia. «Es que estos casos son tan intrigantes como en las películas, mamá. Qué interesante». Yo ingenuamente le creí, y la tercera vez también. Recuerdo que Miguel se olvidó de comprar el yogur griego que ella había pedido. Por una tontería así, la chica se enfureció sin motivo y se quedó fría como el hielo toda la noche. Cuando Miguel se fue a trabajar, escuché un estruendo fuerte en el balcón. Salí corriendo y vi que mi orquídea morada favorita yacía hecha añicos en el suelo. Camila estaba allí, sacudiéndose la tierra de los pantalones, con el rostro helado, diciendo que se le había caído mientras regaba. En ese momento le creí y la consolé para que no se sintiera culpable. Cuanto más pensaba, más frío me recorría la nuca. Un demonio con piel de ángel.
Camila había ocultado su verdadero rostro a la perfección. Y yo, una vieja atolondrada, por tanto amor y confianza, me había quedado ciega. Había vivido con ella 2 años sin sospechar nada. Entonces, una idea horrorosa se encendió en mi cabeza, afilada como un rayo. Si lo que dijo Carmen era cierto, si Camila había matado antes, si podía actuar con crueldad con su propia amiga, entonces Miguel, mi único hijo, estaba conviviendo día y noche con un demonio feroz. Esa botella de agua, la botella en la cajuela del coche, podría ser el siguiente objetivo de Camila. Esa idea fue como una descarga eléctrica que barrió toda debilidad y parálisis de mí. El miedo extremo se convirtió en una fuerza extraña, en una determinación de acero. Number. No puedo venirme abajo ahora. No puedo permitir que mi hijo corra peligro. A toda costa, debo protegerlo. He perdido a mi esposo. No puedo perder también a mi único hijo. Estaba sentada, aturdida, en los escalones fríos, con la mente aún intentando digerir las terribles verdades que acababan de salir a la luz, cuando una voz cálida sonó a mi lado, sacándome de aquel torbellino de pensamientos. Disculpe, ¿es usted la señora que aparece en esta foto? Me sobresalté y levanté la vista. Un hombre de mediana edad, vestido con elegancia, estaba de pie frente a mí, sosteniendo un teléfono en la mano y mostrándomelo. En la pantalla iluminada aparecía la foto de la boda de Miguel y Camila, la misma que ellos solían colgar con orgullo en la sala. En una esquina de la imagen estaba yo, sonriendo radiante junto a mis 2 hijos. La sonrisa de mi pasado ahora me parecía ingenua y triste. Una oleada de alerta me recorrió, pero intenté mantener la calma. Le respondí con voz serena. Sí, soy yo. ¿Pasa algo, señor? Él soltó un suspiro largo, como si se hubiera quitado un peso de encima. ¡Qué alivio! Por fin la encuentro. Vivo en el vecindario de aquí cerca. Hace un rato pasé por la estación de policía para hacer unos trámites y vi a una joven, la misma que aparece en esta foto, señaló a Camila, llorando desconsolada y diciendo que su suegra mostraba señales de demencia y que se había perdido por esta zona comercial. Estaba tan preocupada que se le notaba en la cara. Los policías ya están preparando un operativo para buscarla. Sentí que el corazón se me encogía. ¿Demencia? ¿Perdida? Camila no solo estaba conduciendo como loca para encontrarme, también estaba montando una escena perfecta para cubrirse y tomar el control. Me estaba convirtiendo en una anciana confundida y digna de lástima, para que, si alguna vez decía la verdad, mis palabras no tuvieran peso alguno. Su crueldad y frialdad iban más allá de todo lo que yo había imaginado. Respiré hondo, intentando contener el temblor que me recorría. Le sonreí al hombre con gratitud, una sonrisa cansada pero sincera. Oh, muchísimas gracias, señor. Mi hijo seguramente se preocupó demasiado. Estoy bien, solo me senté a descansar un rato. Seguro fue un malentendido. Lo llamaré ahora mismo. Perdón por molestarlo. El hombre asintió convencido y se marchó. En ese instante, supe que no podía quedarme ahí consumiéndome de miedo. Tenía que actuar de inmediato, recuperar el control antes de que Camila tendiera otra trampa. Con manos temblorosas saqué mi teléfono y busqué su número. Presioné el botón de llamada, sintiendo el corazón golpeando en mi pecho. Apenas sonó una vez, ella contestó. Su voz era agitada, fingiendo preocupación, pero detrás se notaba la irritación contenida. Mamá, ¿dónde está? ¿Sabe que casi me vuelvo loca buscándola? Hasta avisé a la policía. Cerré los ojos, respiré hondo y forcé la calma. Cuando los abrí, hablé con tono apacible, casi culpable, como si realmente fuera una madre distraída que había causado un problema. Aquí estoy, hija, lo siento mucho, fui una tonta. Inventé una historia al vuelo. Hace rato, al volver a la tienda, me encontré con una amiga de la universidad. Se llama Marta. Hacía años que no nos veíamos, así que nos pusimos al día tomando algo. Se me pasó avisarte, y además tenía el teléfono en silencio dentro del bolso, por eso no escuché tus llamadas. Hubo unos segundos de silencio. Casi podía oír el rechinar de sus dientes al otro lado. Luego su voz volvió, suave, empalagosa, calculada hasta dar escalofríos. ¿Ah, sí? Qué bueno, me tenías muy preocupada. Entonces, ¿dónde están usted y su amiga?
Voy enseguida a buscarlas para llevarlas a casa. No, no hace falta, hija, respondí apresuradamente. La propuesta de ella me heló la sangre. Estamos en una cafetería cerca de aquí. En un rato Marta me lleva a casa, le queda de camino. Tú vete a descansar, seguro estás cansada de buscarme toda la tarde, no te preocupes por mí. Camila pareció dudar, pero no encontró motivo para contradecir la historia razonable que le di. Bueno, está bien, mamá, entonces vuelva temprano, ¿sí? La espero en casa. Sí, ya lo sé. Cuando terminó la llamada, solté un largo suspiro. El cuerpo me quedó sin fuerza. Por ahora había escapado, pero sabía que el peligro aún no pasaba. No podía regresar a casa. No podía enfrentar a Camila sin estar preparada, sin que Miguel supiera la verdad. Necesitaba más tiempo. Decidí prolongar mi ausencia un poco más. Escribí un mensaje corto para ella, tratando de sonar lo más natural posible. Camila, hija, Marta es tan amable que me insistió en quedarme a cenar y pasar la noche en su casa. Mañana iremos a visitar a una amiga nuestra que está muy enferma en el hospital. Hacía tiempo que no nos veíamos y hay mucho que contar. No me esperes. Cena y duerme tranquila. Estoy bien, no te preocupes. Después de enviarlo, apagué el teléfono. Sabía que era solo una solución temporal, una mentira torpe. Pero me daba una noche preciosa. Esta noche debía ver a Miguel. Debía decirle que estaba durmiendo junto a una serpiente que esperaba el momento para dar una mordida mortal. Encendí el teléfono otra vez. La pantalla iluminó la mesa. Casi las 10 de la noche. Tenía que actuar ya. Busqué una cafetería callejera que todavía tuviera las luces encendidas y elegí una mesa escondida detrás de una maceta grande, lo bastante privada para una conversación importante. Mis manos temblaban mientras tecleaba el mensaje para Miguel. Lo borré y lo reescribí varias veces, intentando que sonara breve y normal. Hijo, tengo algo que darte. ¿Podrías venir al café El Zócalo en el centro? Ven solo, no quiero molestar a Camila si está descansando. Sabía que la excusa de darle algo a estas horas era poco creíble, pero era la única manera de sacarlo de casa sin que la serpiente sospechara. Envié el mensaje y contuve la respiración. Cada segundo se me hizo eterno. ¿Y si ella estaba junto a Miguel? ¿Y si leía el mensaje? 1000 pensamientos horribles giraban en mi cabeza. 15 minutos después, el teléfono vibró. Era su respuesta. Espéreme, mamá, ya voy. Sentí como si me quitaran un peso del pecho. Pedí una taza de té de manzanilla para calmarme, aunque las manos seguían temblando. Cuando Miguel entró al café, casi no lo reconocí. Tenía el rostro demacrado, las ojeras profundas, seguro de tanto preocuparse por mí toda la tarde. Apenas me vio en el rincón, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Su abrazo fue tan apretado, como si temiera que volviera a desaparecer. «Mamá, ¿dónde estuvo todo el día?» Su voz mezclaba reproche y alivio. Camila dijo que mostraba signos de confusión, que se perdió, incluso avisó a la policía. Nos tuvo muertos del susto. Le acaricié la espalda y lo senté frente a mí. Le tomé las manos. Estaban frías como el hielo. Lo miré directo a los ojos, con voz firme y sin titubear. «Miguel, escúchame, estoy bien, perfectamente consciente y lúcida, pero tú estás en peligro». Al principio Miguel frunció el ceño, creyendo que exageraba o que seguía molesta por algo. «¿Qué dice, mamá? Nadie me ha hecho nada». Pero cuando empecé a contarle todo, con detalle y claridad, su expresión cambió. Le hablé del aviso de la empleada llamada Carmen en la tienda, de la mirada aterrada que tenía. Luego le conté cómo vi con mis propios ojos a Camila verter algo de un frasco sin etiqueta en su botella de agua en el estacionamiento. Con cada palabra que salía de mi boca, el rostro de Miguel se volvía más pálido. La sonrisa forzada desapareció por completo. Movía la cabeza sin parar, con voz incrédula, tratando de proteger a la mujer que amaba. «No, no puede ser. Mamá, seguro hay un malentendido. Camila me ama. Tal vez era solo una vitamina o un polvo energético para que me sintiera mejor». Sabía que mi hijo no iba a creer fácilmente en una verdad tan cruel. Yo ya me había preparado.
Después de que Camila se marchó en el coche, volví al estacionamiento con la intuición de que debía buscar algo. Y lo encontré, un pequeño frasco de vidrio, vacío, tirado bajo nuestro coche. Tal vez se le cayó a Camila cuando salió apurada. Saqué el frasco del bolsillo de mi abrigo y lo puse suavemente sobre la mesa. Este es el frasco que vi, Miguel. ¿De verdad crees que las vitaminas vienen en un envase sin etiqueta, sin una sola palabra como este? Miguel lo tomó entre sus manos, que temblaban. Bajo la luz amarilla del café, aquel frasco inofensivo se convirtió en una prueba muda y aterradora. La duda en sus ojos empezó a desmoronarse, reemplazada por un miedo difuso. Le conté todo lo que Carmen me había revelado: el pasado violento, la habitación manchada de sangre seca, la sonrisa de placer mientras torturaba animales y finalmente la muerte sospechosa de su compañera de cuarto llamada Sofía. Con cada palabra que pronunciaba, el rostro de Miguel se volvía más pálido, sin una gota de color. Soltó el frasco sobre la mesa. El sonido del vidrio al golpear la madera fue un eco agudo, insoportable. Se llevó las manos a la cabeza, con la voz quebrada, llena de dolor y confusión. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Qué hice mal, si nosotros éramos felices? La negación final en él se rompió. Miguel empezó a aceptar la verdad, murmurando como un niño herido. Dijo que últimamente Camila se comportaba de forma muy extraña. A menudo enviaba mensajes a escondidas y los borraba en cuanto él se acercaba. A veces, despertaba en mitad de la noche y no la encontraba. Minutos después, la veía volver del balcón, helada, diciendo que había salido a tomar aire porque no podía dormir. Y él lo creyó. Pensó que solo estaba estresada por el trabajo. Nos quedamos mirándonos en silencio, un silencio denso, cargado de miedo y desilusión absoluta. Los ojos de mi hijo se enrojecieron y las lágrimas del derrumbe comenzaron a rodar por sus mejillas hundidas. Me acerqué y le rodeé los hombros que temblaban sin control. «Escúchame, Miguel», le dije con más firmeza que nunca. «Ahora no es momento de derrumbarse. Tenemos que mantener la calma. Tienes que volver a casa y actuar como si nada pasara. No dejes que sospeche que sabemos algo. Te lo prometo, no dejaré que te pase nada». Miguel me miró. Su mirada, antes perdida y dolida, se volvió decidida. La dura verdad había hecho que mi hijo madurara en una sola noche. Finalmente, asintió. Esa noche, mi hijo regresó a la casa donde alguien quería matarlo. Y yo fui a la casa de una vieja amiga en otro barrio, mintiendo que tenía un asunto urgente y necesitaba quedarme allí una noche. No pude dormir ni un segundo. Me quedé junto a la ventana, mirando la oscuridad absoluta, rezando para que mi hijo siguiera con vida hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos del sol asomaron, lo llamé de inmediato. Su voz sonaba cansada, pero muy alerta. Tampoco había dormido. Planeamos cada paso por teléfono con extremo cuidado. Lo primero y más urgente era deshacerse del termo con ese líquido mortal. «Escucha bien, Miguel», le susurré. «Voy a pasar por tu casa en un rato. Compré un termo nuevo, diré que me lo regalaron y que no lo uso, así que te lo doy. Busca una excusa natural. Di que el otro termo tiene fugas o huele a plástico y guárdalo. No lo tires. Es nuestra prueba más importante». Una hora después, llegué a su casa. Intenté actuar como si todo estuviera bien, como si de verdad hubiera pasado una noche divertida en casa de una amiga. Camila abrió la puerta, con esa sonrisa dulce de siempre. «Mamá, ya volvió. ¿La pasó bien anoche con su amiga?», preguntó interpretando a la nuera perfecta, sin dejar una sola grieta en su papel. Asentí y le entregué a Miguel el nuevo termo que le había comprado. Mi hijo lo hizo muy bien. Tomó el termo, lo giró un par de veces en sus manos y le dijo a Camila: «Gracias, mamá. ¡Qué suerte! El termo viejo ya olía a plástico quemado. Seguro se está deteriorando. Amor, guárdalo en el trastero. Usaré este nuevo que me dio mi mamá». Camila no sospechó nada. Apenas echó una mirada al termo nuevo, tomó el viejo y se lo llevó. Sentí un alivio enorme. El termo, ahora convertido en prueba, estaba a salvo, escondido cuidadosamente por Miguel en un rincón del armario del almacén.
Aprovechando que Camila estaba ocupada en la cocina, le hice una señal a Miguel. Sacó el termo rápidamente, mientras yo vertía un poco del líquido en un frasco de gotas para los ojos que había limpiado y preparado con anticipación. Mi corazón latía con fuerza durante todo el proceso, temiendo que Camila saliera en cualquier momento. Esa misma tarde llevé la muestra a casa del señor Jung, un viejo amigo de la familia que trabajaba en el laboratorio de un hospital grande. Tuve que mentirle, una mentira descarada. Le dije que era una muestra de agua del pozo de mi pueblo, que últimamente algunas personas habían enfermado y sospechaba contaminación, así que le pedí que analizara su composición. El señor Jung no dudó y prometió darme los resultados lo antes posible. 2 días después, mientras yo esperaba inquieta como si estuviera sentada sobre brasas, el señor Jung llamó. Su voz era seria, muy distinta a lo habitual. Señora Elena, esta muestra de agua no está simplemente contaminada. Contiene una alta concentración de oleandrina. Es un glucósido cardíaco extremadamente tóxico que se extrae del laurel de adelfa. Incluso una pequeña cantidad puede provocar arritmia y paro cardíaco casi inmediato si se ingiere. Esa agua no debe usarse bajo ninguna circunstancia. Tiene que informar a las autoridades ahora mismo. Al oír eso sentí un zumbido en los oídos y el teléfono casi se me cayó de las manos temblorosas. Oleandrina, adelfa, paro cardíaco. Esas palabras mortales se clavaron en mi mente. Mientras tanto, Miguel tampoco se quedó quieto. Usó la computadora del trabajo para investigar el caso de Sofía. Encontró algunos artículos antiguos de la Ciudad de México. La mayoría eran breves, confirmando que Sofía había muerto por una sobredosis de somníferos. Pero uno, un reportaje más profundo, mencionaba una pequeña línea al final. La familia de la víctima solicitó reabrir el caso por sospechas de irregularidades, pero finalmente fue cerrado por falta de pruebas suficientes para inculpar a nadie. Falta de pruebas. Esa frase sonaba como un desafío. Teníamos que encontrar evidencia, pruebas imposibles de refutar. El siguiente paso era buscar en la casa. Tuvimos que esperar una oportunidad perfecta. Un momento en que Camila estuviera fuera el tiempo suficiente. Esa oportunidad llegó un viernes por la tarde. Camila, con alegría, anunció que tenía una cita con sus amigas para ir al spa y hacerse las uñas, y que probablemente volvería tarde. En cuanto su coche desapareció al final de la calle, fui directo a la casa. Mi hijo y yo comenzamos a registrar la habitación de la pareja. Era una sensación extraña y aterradora, como si fuéramos ladrones en nuestra propia casa. Buscamos en el armario, debajo de la cama, en los cajones del tocador de Camila. Pero lo único que encontramos fueron ropa, cosméticos y objetos comunes. Estábamos a punto de rendirnos cuando Miguel se detuvo de golpe. Notó que una tabla del piso, justo debajo del armario, estaba ligeramente levantada en comparación con las demás. Se arrodilló y trató de levantarla con la uña. La tabla se movía un poco. Miguel tomó rápidamente un cuchillo pelador de frutas de la cocina y con cuidado levantó la tabla. Debajo había un hueco pequeño, excavado en el cemento. Y dentro había una caja de madera oscura, vieja, cerrada cuidadosamente con un pequeño candado de bronce. Sin llave, Miguel no dudó ni un segundo. Corrió a la caja de herramientas, agarró unas tenazas y cortó el candado de un tirón. Se oyó un seco clic. La tapa de la caja se abrió de golpe. Lo que había dentro dejó a los dos, madre e hijo, helados en el lugar. No eran dinero ni joyas valiosas. Era algo mucho más espantoso. Había un mechón del cabello de Miguel, atado con un hilo rojo. Varias fotos suyas estaban llenas de agujeros hechos con un objeto puntiagudo, atravesadas en los ojos y el corazón. Peor aún, había una navaja pequeña con manchas marrón rojas ya secas, pegadas por todas partes en la hoja. Y por último, en una esquina de la caja, había un frasco de vidrio lleno de un líquido transparente, idéntico al frasco vacío que yo había recogido. Miguel, con dolor, levantó sus propias fotos. Sus manos temblaban sin control. Su rostro sonriente en las fotos ahora estaba destrozado de forma cruel. Todo quedó demasiado claro, no había ya lugar a dudas. Rápidamente cogí el teléfono,
esforzándome por no temblar al guardar cuidadosamente fotografías de cada cosa dentro de la caja desde varios ángulos. Luego volvimos a colocar todo como estaba. Cerramos con mi pequeño candado para reemplazar el que habíamos roto, tratando de no dejar huellas. Al salir del cuarto, que ahora se sentía frío como una cripta, llevábamos en nuestras manos pruebas irrefutables. El miedo en mí dio paso a una ira y a una decisión helada. Era hora de terminar con esta pesadilla. Era sábado por la mañana. El cielo de Guadalajara estaba despejado y en calma, pero el corazón mío y el de Miguel pesaba como una piedra. No teníamos ya salida. Miguel y yo llevamos todo a la comisaría local. Llevábamos una carpeta con todos los horrores de mi familia, el informe de análisis del agua que demostraba la presencia del letal oleandrina, las fotos espeluznantes tomadas de la caja secreta escondida bajo el piso, el frasco de vidrio vacío que recogí en el estacionamiento y, por último, un papel con el número de teléfono de Carmen, nuestro único testigo. Al principio, el policía de turno se mostró bastante escéptico. Quizá había oído cientos de disputas familiares y acusaciones infundadas entre suegras y nueras. Pero cuando Miguel, como esposo y posible víctima directa, expuso la historia con calma, con claridad, y puso el informe químico sobre la mesa, la actitud del policía cambió de inmediato. Nos llevaron a ver a un investigador superior, un hombre mayor llamado Flores, con cabello entrecano y una mirada afilada como una navaja. Examinaron cada prueba con cuidado, sin pasar por alto detalle alguno. Al oír el nombre de Camila y el caso de Sofía en la Ciudad de México, se detuvo un instante y luego asintió despacio. He oído hablar de ese caso. El expediente se cerró hace tiempo, pero en nuestro círculo siempre hay rumores. Tras revisar todas las pruebas, el señor Flores nos miró directamente y decidió actuar de inmediato. Dijo: estas pruebas indirectas tienen mucho peso, pero para estar seguros necesitamos una confesión. La mejor manera es tender una trampa para que ella misma lo diga. El plan se trazó con rapidez. Esa noche yo sería la que enfrentara directamente a Camila. Miguel y 2 policías de paisano estarían en el dormitorio contiguo a la sala, la puerta entreabierta lo suficiente para vigilar y actuar si hacía falta. La policía colocaría un pequeño dispositivo de grabación, discreto, en la solapa de mi ropa. Todo lo que se dijera quedaría registrado. Aquella noche, nuestra casa estaba en un silencio que daba miedo. La tensión era tal que podía escuchar mi propio corazón latir con fuerza en el pecho. Miguel había instalado una cámara oculta en la maceta del potus, en la esquina de la sala siguiendo las instrucciones de los policías. Me miró con los ojos llenos de preocupación. Tomé la mano de mi hijo, apretándola ligeramente, tratando de transmitirle una calma que yo misma no tenía. Preparé una tetera de manzanilla, la que a Camila le gustaba, y la invité a sentarse en el sofá, fingiendo que quería charlar para aliviar la atmósfera tensa de los últimos días. La niña pareció algo sorprendida, pero se sentó. Intenté mostrarme natural, aunque la mano que sostenía la taza de té me temblaba violentamente. Empecé con la historia que había montado, un cebo perfecto. Camila, hace poco me encontré con una amiga vieja. Me contó que cuando era joven, también vivió en el edificio donde tú vives en Ciudad de México. ¡Qué casualidad! Camila estaba llevando la taza a los labios cuando se detuvo. Deposita la taza sobre la mesa con un pequeño clac que sonó en el silencio. Me miró con ojos escrutadores. ¿Así? Qué pequeño es el mundo, ¿no? Continué, con voz lenta, alargando intencionalmente cada palabra. Le pregunté por tu amiga íntima, la que se llama Sofía. Mi amiga dijo que fue algo muy lamentable. Se fue siendo demasiado joven. Al terminar, vi la expresión de Camila congelarse. Su máscara de dulzura empezó a agrietarse. Entrecerró los ojos y me lanzó una mirada llena de peligro. Hablo entre dientes, cada palabra chirriando. ¿Por qué de repente mencionas a ella? ¿Qué sabrá tu amiga? Mantuve la calma en el rostro, pero por dentro mis nervios estaban tensos como una cuerda. Solo me pareció raro. ¿Realmente se suicidó Camila? ¿O alguien la ayudó? ¿A qué te refieres? Camila se levantó de un salto, la cara enrojecida por la ira. Su voz se volvió aguda y estridente.
La vieja chiflada, ¿qué tonterías estás diciendo? Vi que había llegado el momento. No dije nada más. Saqué el teléfono con tranquilidad, abrí el álbum de fotos y lo mostré frente a ella. La primera imagen que apareció fueron los retratos destrozados de Miguel apuñalado sin piedad. ¿Y esto qué? ¿Cómo explicas el cuchillo plegable con sangre y el frasco de veneno escondido bajo el suelo de tu dormitorio? ¿Qué planeabas hacer con el hijo de mi hijo, Camila? Camila se quedó paralizada al ver las fotos. Su rostro palideció, pasando de pálido a un gris enfermizo. El pánico extremo se reflejó en sus ojos. Y de repente, el pánico se tornó en histeria. Estalló en una risa perturbadora, salvaje, que resonó por toda la habitación. «Sí, ¿y qué si fui yo?», gritó, con los ojos desorbitados, sin rastro de cordura. «Miguel, el hijo mimado de ustedes, me ocultaba cosas, tenía secretos conmigo, es mío. Si no lo tengo por completo, nadie lo tendrá». En cuanto pronunció esa confesión demente, Camila se lanzó de repente hacia el mueble pequeño junto al televisor. Tiró del cajón con fuerza y sacó una pistola corta negra que había estado escondida allí sin que yo lo supiera. Me apuntó directamente al pecho. «Todo es por tu culpa, vieja metiche. Debería haberte eliminado a ti primero». Me quedé paralizada, las piernas y los brazos rígidos, un frío recorriéndome todo el cuerpo. En ese mismo instante, la puerta del dormitorio se abrió de par en par. Miguel y 2 policías de civil salieron corriendo como una tormenta. «¡Policía! ¡Suelta el arma!», gritó uno de ellos, apuntando hacia Camila. Ella dio un salto, giró el arma hacia ellos y en un momento de pánico absoluto, apretó el gatillo. Un estallido ensordecedor llenó la habitación. Por reflejo, Miguel se lanzó hacia adelante y usó su cuerpo para cubrirme. La bala le rozó el brazo. La sangre brotó al instante, manchando de rojo una parte de su camisa blanca. En un abrir y cerrar de ojos, los 2 policías ya estaban sobre Camila. Uno le pateó el arma, mientras el otro le torció el brazo hacia atrás con movimientos precisos. El sonido metálico de las esposas resonó en la habitación, impregnada aún con el olor del polvo de pólvora. Camila gritaba fuera de sí, lanzando maldiciones entre sollozos mientras los agentes la escoltaban fuera. La cara angelical había desaparecido por completo y en su lugar solo quedaba una bestia rabiosa retorciéndose en la desesperación. Esa noche, la casa donde había vivido tantos años se hundió bajo el resplandor intermitente de las luces rojas y azules de las patrullas. El olor acre de la pólvora seguía flotando en el aire, impregnando las cortinas, los cojines del sofá, cada rincón del lugar. La casa que antes estaba llena de risas y felicidad, ahora se había convertido en una fría escena del crimen, rodeada de cintas amarillas de la policía. Cuando los investigadores se marcharon, dejándonos un silencio estremecedor, corrí a buscar el botiquín para curar la herida de Miguel. Por suerte, la bala solo había rozado su piel, dejando una cortadura larga y sangrante, pero la herida emocional era mucho más profunda. Apenas terminé de vendarlo, Miguel se dejó caer al suelo, en medio de la sala, cubriéndose el rostro y llorando desconsoladamente. No lloraba por el dolor físico, sino por un amor que había muerto, por la traición más cruel. Me senté a su lado, rodeé sus hombros temblorosos con mis brazos, sintiendo que el corazón se me rompía. No dije nada, solo permanecí allí, para que supiera que no estaba solo. Los días siguientes pasaron como una película acelerada. Con la grabación de la confesión de Camila y todas las pruebas irrefutables que habíamos reunido, ella terminó admitiendo su intento de asesinar a su esposo. Su verdadera cara había quedado al descubierto ante la ley. La noticia llegó hasta Ciudad de México y la policía reabrió oficialmente la investigación por la muerte de Sofía. Con las declaraciones de Carmen y los antiguos vecinos del edificio, junto con el mismo método del crimen, Camila finalmente confesó todo. Dijo que había puesto somníferos en la copa de vino de Sofía solo por celos absurdos, por sospechar que ella tenía interés en su novio de aquel entonces. Una vida arrebatada por una locura enfermiza. Miguel se vino abajo por completo. Mi hijo, aquel hombre fuerte y decidido, ahora era tan frágil como un niño. Tuvo que asistir a sesiones de terapia para enfrentar la verdad insoportable.
que la mujer a la que había amado con todo su ser, la que había dormido a su lado durante 2 años, era en realidad una asesina sin alma. Durante todo ese tiempo, yo permanecí a su lado. No lo aconsejaba mucho, porque sabía que no existían palabras que pudieran aliviar un dolor así. Solo estaba ahí, cocinándole sus platillos favoritos de la infancia, viendo con él alguna comedia sin sentido, o simplemente sentándome juntos en el porche, mirando las hojas caer en silencio. Esta casa había acumulado demasiados recuerdos dolorosos. Cada rincón evocaba la imagen de Camila, a veces dulce y tranquila, otras desquiciada y violenta. Ya no podíamos seguir viviendo allí. El lugar estaba maldito por los fantasmas del pasado. Decidí vender la casa y nos mudamos. Fuimos a un pequeño pueblo costero, un lugar tranquilo, cerca de la casa de mi hermana. Miguel también pidió el traslado a una sucursal cercana. Necesitábamos un nuevo comienzo, en un sitio donde nadie supiera quiénes éramos, sin murmullos, sin miradas llenas de lástima. Pasaron varios meses. La nueva vida aquí fue sanando poco a poco las heridas en el corazón de madre e hijo. Cada mañana, el primer sonido que escuchaba era el del mar golpeando suavemente la orilla, en lugar del ruido de los autos en la ciudad. El aire fresco, con su toque salado, me hacía sentir más ligera. Miguel empezó a sonreír de nuevo. Al principio sus sonrisas eran forzadas, pero poco a poco se volvieron naturales. Encontró alegría en cosas simples: reparar la cerca de madera, cuidar las macetas del balcón o aprender a surfear los fines de semana. A veces, los dos caminábamos por la playa al atardecer, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. No hablábamos mucho sobre el pasado, pero los dos sabíamos que estábamos avanzando juntos. Una tarde, mientras caminábamos, Miguel se detuvo de repente, me miró y dijo: «Gracias, mamá. Si no fuera por ti, probablemente ya no estaría aquí». Sonreí y tomé su mano. «Tú eres todo lo que tengo, Miguel. Sé que la pesadilla nunca desaparecerá del todo. Será siempre una cicatriz profunda en nuestra memoria, un recordatorio de lo frágil que es la felicidad y de lo aterrador que puede ser el corazón humano. Pero ahora ya no tengo miedo. Me siento en paz porque logré salvar a mi hijo, porque recuperamos la tranquilidad de nuestra familia. A esta edad, me doy cuenta de que no hay nada más valioso que la paz y la seguridad de quienes amamos, algo que casi perdimos para siempre. Y nosotros, madre e hijo, valoraremos cada instante de esta calma tan preciosa. De todo lo que he vivido, entendí que a veces el peligro no viene de la oscuridad, sino de las sonrisas dulces en las que más confiamos. La vida me enseñó una lección dura pero necesaria. La bondad y el amor deben ir siempre acompañados de lucidez. Si me hubiera dejado cegar por el afecto, quizá hoy mi hijo ya no existiría. La traición nos duele, pero es en el momento en que enfrentamos la verdad y defendemos a quienes amamos cuando realmente somos fuertes. No me arrepiento de lo que hice. A veces, para recuperar la paz, hay que atravesar el dolor. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En serio me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.